Son fáciles también, así que estudien digestivo, ¿sí? Bueno, arrancamos con primera clase de digestivo que es motilidad. Bien, es media densa la clase en sí, pero ténganle paciencia que es fácil, tiene que aprenderse algunas cositas, pero una vez que le sale y lo entienden, sale solo, ¿sí? Bueno, arrancamos con un mini repaso, ¿sí? De lo que es histología, ¿sí? Del tubo digestivo, ¿bien? Más que nada para saber dónde vamos a estar ubicados, ¿sí? O sea, tenemos la pared del tubo digestivo que tiene cuatro capas, ¿sí? Desde la luz hacia lo más interno tenemos la mucosa, bien que tenemos el epitelio, lámina propia con una muscular interna. Después tenemos la submucosa, que es donde está el tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿sí? Los nervios, los vasos linfáticos. Bien, importante, tenemos el plexo de Meissner o submucoso, que forma parte del sistema nervioso entérico, ¿sí? Este plexo de Meissner, ¿sí? Piensen que está cerquita de lo que es la mucosa, ¿sí? Donde está todo lo que son vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces va a regular todo lo que son las secreciones, la absorción, ¿sí? Regulación del flujo sanguíneo, la función sensorial, porque están acá estos nervios, ¿sí? Después tenemos la muscular externa, ¿sí? Que está formada por, esto es circular interna, está mal escrito, longitudinal externa, y después puede haber una capa oblicua que es a nivel del estómago únicamente, ¿sí? Y entre estas capas musculares tenemos el plexo de Auerbach, ¿sí? O mientérico, que también es el sistema nervioso entérico, ¿sí? Y como está entre las capas musculares, ¿sí? La función va a ser controlar la motilidad, ¿sí? Y después tenemos adventicia o serosa, dependiendo si está cubierto por peritoneo o no. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda de histología? Vamos, no estén callados hoy, No, vamos. No, perfecto. Entonces, les pregunto, ¿todo el tubo digestivo está compuesto por músculo liso? ¿Tienen idea? Me parece que la primera porción del esófago es esquelético y después creo que en el tercio medio o distal se vuelve más liso. Perfecto, o sea, la primera parte del esófago, ¿sí? Es todo músculo esquelético, perfecto. ¿Y qué otras partes del tubo digestivo también tienen músculo esquelético? Porque está bien, la la gran boca. mayoría es músculo liso, pero algunos tienen músculo esquelético. ¿Cómo, Lu, que no te escuché? La boca con la lengua. Bien, la boca, la lengua, perfecto. ¿Qué más? Faringe ¿El también. esfínter del recto? Faringe, excelente. ¿Qué esfínter? Me gustó. No, pará, es demasiado. El esfínter del recto. El esfínter esofágico superior, ¿no? Bien, perfecto. Y no es del recto, sino que es del ano. Tenemos el esfínter anal interno y el externo. ¿Cuál creen que va a ser músculo esquelético? El externo. Perfecto, ¿sí? El externo. Bien, entonces acá, Ok. ¿sí? Les puse cuáles tenemos: boca, faringe, esfínter esofágico superior, el tercio superior del esófago y el esfínter anal externo, ¿sí? Todos estos tienen músculo esquelético. Por ende, van a ser regulados por el central, ¿sí? O sea que van a tener más un control voluntario, ¿sí? En cambio, todo lo que sea músculo liso es más autónomo, entérico, ¿sí? Que es más involuntario, ¿ok? Sí. ¿Sí? ¿Acá todo ok? Bien. Entonces, empezamos con algunos choice, ¿sí? Dice, ¿cuál es la función principal del plexo mientérico, que es el de Auerbach, en el sistema nervioso entérico en relación con el comportamiento secreto motor del tracto gastrointestinal? ¿Sí? Sin leer las opciones, Auerbach, ¿qué función dijimos que tenía? Contracción del músculo liso. Perfecto, ¿sí? O sea, se encarga de lo que es motilidad porque estaba entre las capas musculares. Perfecto. Entonces, vamos con las opciones. ¿Va a regular la secreción de enzimas digestivas? No, eso lo hace el Meissner. Perfecto. ¿Va a controlar la contracción de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal? Sí. Ay, la taché, no, es correcta. La C dice, interviene en la peristalsis primaria del esófago. ¿Tienen No, idea porque de esa esto? está comandada por el sistema nervioso central. Bien, sí, vamos a ver más adelante
que la peristalsis del esófago son todas las contracciones que hace el esófago en sentido céfalo-caudal, ¿sí? Durante la deglución. O sea, ¿qué es la deglución? Al momento en que yo trago la comida y llega al estómago. Eso es la deglución. Bien, y vamos a ver que está regulada por el central, ¿sí? Por ende, la C es incorrecta. Bien, y después dice regular la secreción hormonal de origen entérico según los estímulos sensados en la pared del intestino delgado. ¿Qué creen? ¿Va a regular la secreción hormonal? ¿No? No. No, sí, como ya dijimos en la B, lo único que hace es controlar la motilidad. ¿Bien? Bien. Durante el reflejo peristáltico a nivel muscular, usted esperaría encontrar. Y antes de resolver esta pregunta, voy con este dibujito. ¿Sí? Cuando hablemos de peristalsis, ¿sí? Son todas las contracciones que va haciendo el tubo digestivo. ¿Sí? Y lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel del esófago, para hacerlo más gráfico, pero esto pasa en todo el tubo digestivo, ¿sí? Vamos a tener una peristalsis, digamos que tenemos un segmento propulsor y uno receptor. ¿Qué quiere decir esto? El propulsor es el que se va a contraer, bien, para empujar el alimento que vaya en el sentido céfalo-caudal. Y el otro segmento tiene que ser el segmento receptor, que es el que va a recibir, bien, ese alimento. Entonces, ¿qué es lo que preguntan siempre de esto? Es cómo están las capas musculares en cada segmento, ¿sí? Y sepan que estos segmentos son dinámicos, porque imagínense que mi botella es el esófago. Yo tengo que contraer acá. Entonces, el primero que contraigo es propulsor. Y esta parte que le sigue va a ser el receptor. Ahora, después el alimento va a estar acá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Contraer esta parte y esta va a ser la receptora. Y este que antes fue receptor se convierte en propulsor. ¿Se entiende cómo va cambiando esto, que es dinámico? Sí, sí. Bien. Entonces, Sofi, sí. no sé si soy yo o se me tilda tu pantalla. ¿A todos les pasa? No, a mí no. No, a mí tampoco. No, Ok. yo te veía con hace un ratito, pero ya volvió. Ok. Cualquier cosa me avisan. Fíjate si no es tu wifi. Dale, dale. Entonces, segmento propulsor y segmento receptor. ¿Sí? ¿Qué preguntan es si en el segmento propulsor está la capa muscular, ¿cómo está? Si la circular está contraída, la longitudinal está relajada. Bien, y para mí lo más fácil de pensarlo es cómo está la circular. ¿Sí? La circular interna. Y después la longitudinal va a ser lo contrario. Entonces, mi colita es el esófago, ¿sí? La luz del esófago. Acá le tengo que poner para que no se ponga borroso. Si yo quiero mandar el alimento, o sea, quiero hacer el segmento propulsor, ¿qué tengo que hacer con la luz del esófago? Contraer. Bien, o sea, la tengo que cerrar la luz, porque si yo cierro, empujo lo que está ahí adentro, ¿sí? Entonces, esta, mi colita, es la circular, ¿sí? O sea, la capa circular interna. Entonces, en el segmento propulsor, la circular interna, ¿qué va a hacer? Se contrae. Perfecto, se contrae. ¿Sí? Entonces, en el segmento propulsor tenemos que la circular interna, ¿sí? Se contrae. ¿Y qué pasa con la longitudinal externa? Hace lo contrario. Por ende, ¿qué va a hacer? Se tiene que relajar. Excelente. ¿Sí? Y ahora vamos con el segmento receptor. Esta es la luz del esófago. Yo quiero recibir el alimento. ¿Qué hago? Va a relajar la circular interna y Perfecto. va a contraer la longitudinal externa. Bárbaro, ¿sí? O sea, la circular interna se relaja y la longitudinal externa, ¿sí? Como es lo opuesto, se contrae. Bien, o sea, en uno quiero cerrar la luz para empujar y en otro quiero abrir la luz. ¿Se entiende? Porque es más fácil pensarlo con la circular. Sí. Sí. Bien. Entonces ahora vamos al choice. Acá tienen uno, pero van a ver que siempre es como del estilo. Entonces nos dicen, durante el reflejo peristáltico va a haber contracción de la capa longitudinal externa del segmento propulsor. Entonces, nosotros nos anotamos de vuelta, y esto se los recomiendo que lo hagan en el choice.
tenemos segmento propulsor y tenemos el segmento receptor. ¿Bien? ¿Cómo está la circular interna en el propulsor? Vamos de vuelta. Contraída. Contraída. Perfecto, está contraída, entonces la longitudinal, ¿cómo va a estar? Relajado. Bárbaro. En el Relajado. segmento receptor, la circular, ¿cómo está? Relajado. Bien, ¿y la longitudinal? Relajado. Contraída. Bárbaro. Contraída. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que se lo hagan así. Y acá en el choice nos dice, hay contracción de la longitudinal externa en el segmento propulsor. ¿Coincide con lo que pusimos? No. No, listo, ya está, la descarto, no sigo leyendo. Después dice, relajación de la capa circular interna del segmento propulsor. No, va a estar contraído. Bárbaro. Relajación de la capa longitudinal externa del segmento propulsor. Esa está bien. Bien, hasta acá está bien. Sigo leyendo. Relajación de la capa circular interna del segmento receptor. No, estaría contraído. El segmento receptor, la circular interna, ¿cómo está? Relajada. Porque se tiene que abrir Ah, la relajada. luz Sí. para recibir la comida. Perfecto, miren acá. Está relajada, entonces es correcta. Sí, la sé. Y la D me dice contracción de la circular interna del segmento propulsor, que está bien, pero después me dice relajación de la longitudinal externa del segmento receptor, y vamos a ver que está contraída. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Todo bien. No, Ah, sí, decime. Ah, Jessy, ¿no tenías una duda o entendí mal? nada dudas. Uy, escuché cortado. ¿Soy yo? No, no, puede ser mi internet, pero que no quedaba dudas. Ah, ok, bárbaro. Avísenme si se me está cortando, ¿eh? Yo les escucho bien, pero por las dudas. Fíjense que es una boludez este tema, o sea, saber un poco la teoría y ya está, pero a veces en el choice se las rebuscan como tratando de marearlos, ¿sí? Entonces ustedes hacen el cuadrito y leen, chequean. No, listo, cancelo. Así como fuimos haciendo. Bien, entonces, ahora llegamos a lo que es la deglución, ¿sí? Deglución es el conjunto de acciones musculares coordinadas que posibilitan el pasaje de alimentos desde la boca hasta el estómago. Sí, o sea, básicamente son las contracciones que me permiten que el alimento vaya desde la boca hasta el estómago, ¿sí? Una vez que el alimento llegó a la boca, ¿sí? Chau, deglución, o sea, ahí terminó la deglución, ¿sí? Entonces, lo que es muy importante de la deglución es que va a ser regulada por el central, ¿sí? Tiene 3 fases la deglución. Fase oral, fase faríngea y fase esofágica, ¿sí? Tienen que saberse un poco las características de cada uno, ¿bien? Pero fíjense que la faríngea y la esofágica son iguales, ¿sí? Lo único que cambia es la fase oral, ¿sí? La fase oral es consciente, o sea, es cuando estoy tragando el alimento, o sea, hago y lo trago. Bien, fase faríngea, justamente lo tragué, está en la faringe. Y fase esofágica son todas las contracciones, mientras que el alimento, el bolo, sí, está en el esófago. Bien, entonces la fase oral es consciente porque yo tengo que tragar. Y después ya el paso del bolo por la faringe y el esófago es totalmente inconsciente. ¿Sí? Es voluntaria, o sea, la puedo revertirla, la fase oral, o sea, puedo escupir, ¿sí? Y la faringia y la esofágica son directamente involuntarias, ¿sí? Ay, perdón, lo de escupir, no, eso es reversible y irreversible. ¿Sí? O sea, la oral es reversible porque justamente puedo expulsarlo y las otras dos no. Y la voluntaria e involuntaria va porque yo decido tragar el alimento, por eso es voluntario. Y las otras dos que son involuntarias, justamente las contracciones suceden de forma involuntaria, ¿sí? ¿Qué pasa? En la fase faríngea tenemos estos mecanismos de seguridad, ¿bien? ¿Que para qué sirve? Es para que justamente el bolo, ¿sí? Siga su caminito, como que no se vaya a otro lugar, que no se vaya a las vías respiratorias, como puede ser la nariz o la laringe, ¿bien? Entonces ponemos en marcha estos mecanismos de seguridad para evitar eso, como por ejemplo elevación de la lengua,
Bien, elevación del paladar blando para cerrar las coanas, elevación de la glotis y el cierre de la epiglotis. ¿Sí? O sea, cierra un poco la laringe, bien, por eso hay una leve apnea, bien, para evitar que pase el bolo a la laringe. ¿Sí? Y esto es un datito choice, que cuando nosotros tragamos, bien, el bolo hace como un golpe, bien, y eso lo van a sensar los mecanorreceptores, que se llaman corpúsculos de Pomerenke, ¿sí? Que están ubicados ahí en el istmo de las fauces y en el tercio posterior de la lengua. Entonces, como que sensan el golpe del bolo, bien, e inicia la deglución, que es un reflejo. ¿Alguna duda de la parte teórica de la deglución? No. ¿No? Perfecto. Vamos con las choice. Dice, ¿cuál de las siguientes fases de la dilución es reversible en forma voluntaria? ¿Se acuerdan cuál era reversible? La oral. Perfecto, sí, la fase oral. ¿Y qué fase que está acá no existe en la dilución? Cefálica. No, cefálica. Bueno, cefálica es el otro nombre del oral, se podría decir. Pero la que no hay nunca es la gástrica. Bien, porque yo les dije que apenas llegó al estómago, chau, terminó la dilución. Entonces nunca va a haber fase gástrica. Bien, vamos con esta. ¿Sí? Dice, durante la fase faríngea del reflejo de la dilución, fase faríngea, ¿sí? Se suceden una serie de acciones perfectamente coordinadas. Señala la secuencia correcta. ¿Bien? Entonces, la A nos dice, decisión de tragar, estímulo de mecanorreceptores, cierre de la nasofaringe y relajación del esfínter esofágico superior. ¿Qué creen de esta? Que la primera parte está mal. Que no es. La de, ¿Qué está mal? lo de decisión de tragar. Ok, ¿por qué? Porque eso sería de manera voluntaria. Bien. ¿Y de qué fase corresponde? Eso sería de la fase oral y no de la faringe. Excelente. Bien. Entonces ya esto está mal. Mismo lo de los mecanorreceptores, ¿sí? También forma parte de la primera fase, que es la fase oral. ¿Sí? Después, cierre de la nasofaringe, ¿de qué fase es? ¿Dónde estaban los mecanismos de seguridad? Oral ¿Qué fase? también. En esta fase. Oral. Perfecto, en la fase faríngea, ¿sí? O sea, los mecanismos de seguridad, Sí. bien, estaban acá. Fase faríngea, ¿sí? Entonces este podría ser. Y después Una dice pregunta. relajación, sí. Lo de los mecanorreceptores, entonces, ¿por qué no es? ¿Cómo? O sea, ¿por qué tachaste lo de los estímulos de los mecanorreceptores? No, eso podría ser. O sea, forma parte de la Ok. desencadenación del reflejo. Es tanto del oral como de la faringea. Ok. Sí, estuve mal en tacharlo, tenés razón. Ahí lo borro. Perdón. Bien. ¿Y la relajación del esfínter esofágico superior? Eso no sería de la fase esofágica. Bárbaro. ¿Sí? Entonces, ya que me diga decisión de tragar, la cancelamos. ¿Bien? Ahora dice estímulo de mecanorreceptores. ¿Qué corregí recién? ¿De qué fase era? Oral y faringia. Perfecto, o sea, que está dentro de la fase faríngea. Elevación de la glotis, cierre de la epiglotis. ¿Qué era eso? Lo de seguridad. Bien, los mecanismos de seguridad. ¿Y se dan en fase faríngea? Sí. Sí. Sí, entonces también es también. ¿Y la onda faríngea qué es? Son las contracciones, ¿sí? Que hace la faringe para que el alimento vaya en sentido cefalocaudal. ¿Va a estar en esta fase? Sí. Perfecto. Bien, entonces esta es la correcta. Bien, la C me dice masticación y decisión de tragar. ¿Sí? La masticación no forma parte de la dilución.
eso es importante, ¿sí? O sea, en ninguna fase está la masticación, bien, y la decisión de tragar, dijimos que era más del oral, bien, y después la D, lo mismo, dice decisión de tragar, bien, que eso es lo que está mal. ¿Alguna duda de esta? No. Bien, seguimos. Dice, un paciente sufrió un accidente cerebrovascular, ¿sí? Con gran compromiso del sistema nervioso central. Se encuentra en terapia intensiva. ¿Cuál de los siguientes reflejos usted esperaría que esté conservado a pesar del daño central? O sea, ¿qué tienen que marcar? Algún reflejo que no esté regulado por el sistema nervioso central. ¿Cuál creen que es? El estímulo recto anal. Ese es controlado, este es lo vamos a ver después, es el RERA, que está controlado por el central. El vómito. El vómito tiene el centro en el bulbo, por ende también es central. Yo me voy por el reflejo peristáltico intestinal. Bien, sí, nos queda el reflejo peristáltico intestinal, pero acuérdense que de ilusión vimos recién que era central, ¿sí? El reflejo peristáltico intestinal, o sea, las contracciones de todo el tubo digestivo, salvo algunos lugarcitos, está regulada por el entérico, ¿sí? Por el de Auerbach, ¿bien? No por el central. Después en Herrera lo vemos, ahora el vómito, bien. Hay una pregunta que dice, ¿dónde se controla el reflejo del vómito? ¿Desde dónde les dije? ¿Dónde está el centro del vómito? Vulvares. Perfecto, ¿sí? En el bulbo. Bien, eso es un dato choice nomás que lo tienen que saber. Entonces, como está en el tronco, bien, es central. ¿Sí? Bien, pasamos a el esófago ahora, ¿sí? Cuando hablamos de peristalsis esofágica, repito, son las contracciones que hace el esófago. Y las podemos dividir en dos, en peristalsis primaria y secundaria. Cuando hablamos de peristalsis primaria, como dice ahí, es precedida por la dilución. O sea, yo trago el alimento, pasa, digamos, fase oral, fase faríngea, fase esofágica, esas contracciones que hace el esófago, ¿sí? Para llevar el alimento desde la faringe hasta el estómago, es la peristalsis primaria. ¿Bien? Y como forma parte de la deglución, ¿sí? Esta peristalsis primaria va a ser regulada por el central, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la función de esta peristalsis primaria? La propulsión, el transporte de fibra alimenticia, ¿sí? No tiene ninguna otra función. Y como dice acá, puede ser efectiva o inefectiva. ¿A qué quiero decir esto? Si es efectiva, es que va desde la faringe, o sea, la primera parte del esófago, hasta que llega al esfínter esofágico inferior. ¿Sí? O sea, lleva el alimento desde arriba de todo hasta abajo de todo, del esófago. En cambio, la inefectiva empieza arriba de todo, pero lo deja a la mitad. ¿Por qué esta diferencia? A veces ya no se usa tanto, bien, pero la efectiva generalmente es para una comida más sólida. Tengo que pasarlo, el alimento, y bueno, tengo que contraer el esófago para que llegue. En cambio, la inefectiva suele ser más cuando yo tomo agua. Contraigo un poco, empujo el líquido y el líquido ya baja solo. Entonces no hace falta que yo me contraiga hasta abajo de todo. ¿Se entiende? Que yo no, que el esófago, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces acuérdense, primaria es de dilución, entonces por el central. Y la secundaria es independiente de la dilución, bien, y es regulada por el entérico. ¿Por qué es independiente de la dilución? Porque el alimento que yo comí, bien, ya llegó al estómago, o sea, terminó la dilución. ¿Qué pasó? ¿Me quedó algún resto o algo trabado ahí en el esófago? Eso va a ser sensado por mecanorreceptores, ¿sí? Se va a activar el entérico y va a generar contracciones del esófago para empujar lo que quedó trabadito ahí en el esófago hacia el estómago. ¿Bien? Entonces, como no depende de la dilución, es regulado por el entérico. Y como funciona es eliminar restos, ¿sí? La limpieza. ¿Se entendió? Sí, se Sí. entendió. Bien. Y después pueden leer que hay una terciaria, bien, que siempre es patológica. O sea, si nosotros vemos una peristalsis terciaria a nivel del esófago, ¿sí? Eso no es normal. Generalmente se da en niños que no tienen todavía desarrollado el sistema nervioso, bien, o en personas mayores y en ancianos, donde hay una degeneración nerviosa. Bien, pero siempre, siempre es patológica la terciaria. La primaria y la secundaria son fisiológicas, o son normales.
¿Bien? La Vamos con la terciaria choice. siempre va a ser por alguna falla en el sistema nervioso central, entonces no tiene nada que ver el entérico. No, o sea, en realidad es una denervación. O sea, Ok. como que fallan los nervios, tanto el entérico como el central. Pero más que nada central. Gracias. De nada. Sofi, una consulta. Sí. ¿La peristalsis secundaria sería como el complejo motor migrante? No, ahora lo vemos. O sea, Ah, tienen la misma función, pero completamente distintos. dale. Bien, vamos con este choice. Una anciana con antecedentes de demencia llega a la guardia del hospital porque hoy, mientras desayunaba, tragó inadvertidamente una moneda de 1 peso. Desde ese momento siente una molestia retroesternal. En la radiografía de tórax se observa la moneda en el tercio medio del esófago. Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué tipo de onda peristáltica podría generarse a partir de la presencia de la moneda en el esófago? O sea, esta anciana se tragó una moneda, ¿sí? Y le quedó ahí trabadita en el tercio medio del esófago. ¿Qué creen ustedes sin ver las opciones de qué tipo de onda peristáltica se va a desencadenar en ese momento del esófago? Secundaria, Perfecto, ¿por qué, Cande? porque es la que limpia, digamos, como que Perfecto, ¿sí? Es la saca que todo limpia, la que elimina restos, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos que buscar la opción que diga onda peristáltica secundaria. Bien, igual descarte la primera. No es la primaria, porque no forma parte de la dilución. ¿Sí? Acá dice la presencia de la moneda induce una dilución, y no. ¿Bien? Y acá ya dice inefectiva, ya que no llega a completarse la onda peristáltica, también, ¿sí? Cualquier cosa. Entonces nos quedan estas dos que dicen secundaria. La B dice, es la onda peristáltica secundaria, ya que la moneda estimula mecanorreceptores en la pared esofágica. ¿Está bien eso? Sí, puede ser. Bien. Y la C dice en la secundaria, ya que es patológica. ¿Qué creen? Que la terciaria era patológica. Perfecto, ¿sí? La secundaria es normal, no es patológica. Sí, es justamente fisiológica. Por ende, la correcta es la B. ¿Dudas sobre esta? Yo tengo una duda. Ujú. Cuando haya siempre algo así, no sé, una moneda o no sé, no se me ocurre otra cosa, pero por las dudas que aparezca en un choice, como que siempre que haya algo, se va a desencadenar el secundario. Dependiendo de dónde estés. Si estás en el esófago, sí. Ah, ok. Si estamos en otra parte, va a activarse nuestro amigo que es el complejo motor migrante, que después le hablamos. Claro, se me confundía con ese el otro día, pero bueno, ok. No, ahora lo vemos. Bien. ¿Alguna otra duda? Dice, el desplazamiento de los alimentos en el esófago se logra gracias a la presencia de movimientos peristálticos. ¿Cuál es la diferencia entre el peristaltismo primario y secundario del esófago? La A dice, el peristaltismo primario es desencadenado por la masticación y el secundario por la deglución. Primero, el primario está desencadenado por la masticación. No, por la dilución. Perfecto, por la deglución, ¿sí? O sea, yo puedo estar masticando el chicle y no estoy desencadenando la deglución, ¿sí? Porque no estoy tragando nada. Por ende, ya que esto diga masticación, está mal. Y encima me dice que el secundario es desencadenado por la deglución. ¿Está bien eso? No. Era No. independiente. Perfecto. La B dice, el primario es desencadenado por la deglución. ¿Está bien? Sí. 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 Y el secundario por la activación de mecanorreceptores locales. ¿Sí? Perfecto. Podría Sí, o ser, sea, ¿no? primario. ¿Cómo? Que sí que podría ser. Exactamente. Sí, o sea, el primario es desencadenado por la deglución y el secundario, como elimina restos, es activado por mecanorreceptores. Sí, o sea, me quedó algo trabadito en el esófago. Eso lo sensa mecanorreceptores y activan las contracciones para empujar lo que quedó trabado hacia el estómago. ¿Sí? Después la C dice, para descartarla, tanto el peristaltismo primario como el secundario son desencadenados
por el estímulo del centro romboencefálico de la deglución. No, ¿sí? Ya vimos por qué se desencadena cada uno. La D, el mecanismo primario como el secundario requieren la activación de mecanorreceptores locales. Si el primario no requiere que se activen estos mecanorreceptores locales, ¿sí? Justamente el primario va a ser el que va a estar regulado de forma central, ¿sí? Y el secundario por estos mecanorreceptores. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, genial. Después dice, el origen de la onda peristáltica primaria en el esófago se da a partir de... Lean las opciones y me dicen, porque para mí es muy obvia esta. Reflejo de ilusión. Perfecto, ¿sí? La primaria viene del reflejo de la deglución, ¿sí? Fíjense, acá me habla de ondas lentas y ritmo eléctrico de base, que ahora vamos a ver qué son, pero estas dos cosas se van a tatuar que no están en el esófago, ¿sí? Bien, acá dice un poco de los esfínteres. ¿Qué pasa? Vamos primero con esta diapo, ¿sí? Nosotros sabemos que lo que es todo peristalsis, ¿sí? No del esófago, pero peristalsis en general, va a estar regulado por interneuronas inhibitorias. O sea, el sistema nervioso entérico que regula la peristalsis intestinal, ¿sí? Está formado por un montón de interneuronas inhibitorias, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que estas interneuritas inhibitorias van a estar inhibiendo tanto a la célula de Cajal, que ahora vemos que son, como a el músculo liso, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para contraerlo? Bueno, lo que tengo que hacer es agarrar otra interneurona inhibitoria e inhibir a esa neurona inhibitoria, ¿sí? Entonces, fíjense, acá en esta parte, esperen que ponga el puntero, esta neurona inhibitoria está activa. Entonces lo que hace es inhibir a esta parte del músculo. Entonces esta parte del músculo está relajada. En cambio, esta neurona inhibitoria está inhibida por otra inhibitoria. Entonces, como está inhibida, no está inhibiendo el músculo y el músculo se contrae. ¿Bien? Y acá lo mismo que antes. Está activa, inhibiendo al músculo, entonces el músculo está relajado. ¿Bien? Repito, esto es sobre el músculo y sobre las células de Cajal, que ahora vemos que son. ¿Bien? Pero no es en el esófago. Me quedó colgada acá. Pero bueno. Entonces, dice, cuando los esfínteres permiten el paso del alimento, las neuronas motoras inhibitorias que los controlan se encuentran. Entonces, ustedes tienen que saber que si yo tengo una parte del tubo digestivo que de la nada tiene un esfínter, por ejemplo, ¿sí? Tenemos un esfínter acá. El esfínter, ustedes tienen que saber que es una zona de alta presión, ¿sí? O sea, que está todo el tiempo contraído. Entonces, el esfínter está así. Bien, está contraído, contraído, contraído. Para que pase el alimento, ¿qué tiene que hacer el esfínter? Relajarse, ¿sí? Entonces, para que el esfínter se relaje, ¿qué tiene que pasar con esa interneurona inhibitoria? Tiene que estar inactiva. ¿Activa o inactiva? Inactiva. Activar. Bien, tiene que estar activa. Bien. Primero, vamos con la segunda parte de las opciones. Dijimos que para que pase el alimento, el esfínter se tiene que relajar. Entonces, estas dos que me dice esfínter contraído, las descartamos. ¿Sí? Ahora, para relajar el músculo, fíjense acá en el dibujo, para relajar el músculo, ¿cómo tiene que estar la interneurona? Ah, mal. Activa, activa. Bien, tiene que estar activa. ¿Por qué? Porque si está activa, me inhibe al músculo. Entonces, ¿el músculo qué hace? Se relaja. ¿Sí? Por Sí, ende, genial. la correcta es la D, que me dice que está activa y el esfínter está relajado. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Ahora volvemos al esófago, porque esa pregunta me había quedado ahí colgada. Dice, en relación a la motilidad del esófago, indique lo verdadero. A. Las ondas lentas proporcionan la propulsión del esófago en dirección cefalocaudal.
¿Hay ondas lentas en el esófago? No. No. Bien, entonces ya esto lo descartamos. Después dice, el tono del esfínter esofágico inferior se mantiene por inactivación de las interneuronas inhibitorias. Si yo tengo el esfínter esofágico inferior, ¿bien? Y dice que su tono, o sea, su contracción, se mantiene por inactivación de las interneuronas inhibitorias. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque como que si estaban activas, lo relajaban, y si estaban inactivas, dejaban que el músculo se contraiga. Excelente, Cande. ¿Sí? Pues esta es la correcta. Bien, en el esófago hay interneuronas inhibitorias, por supuesto, no va a haber células de Cajal, ¿sí? Pero esas interneuronas inhibitorias están, bien, pasa que siempre van a ver que en la guía se explica junto con como el sincicio que forman las de Cajal con el músculo, bien, pero en sí, todo lo que sea regulado por el entérico es casi todo inhibitorio, bien. La C dice, la peristalsis secundaria del esófago ocurre en respuesta al reflejo de la deglución. ¿Qué creen? Que era la primaria. Perfecto, es la primaria. Y la D dice, para la contracción del segmento muscular del esófago se realiza del REV. No hay red. Perfecto, acuérdense, esófago no hay ni REV ni ondas lentas. ¿Bien? Vamos con esta. En el siguiente gráfico, ¿a qué corresponde el aumento de presión que se evidencia a lo largo del esófago a medida que transcurre el tiempo? ¿Bien? Entonces, esta es una manometría, ¿bien? Que es un estudio en donde vamos midiendo como la peristalsis de todo lo que es el esófago, ¿sí? Entonces, imagínense que me lo están haciendo a mí, bien, esta manometría, me meten un tubito ahí por la nariz y va por faringe, esófago, ¿sí? Y llega ahí hasta el estómago, ¿bien? Y ese tubito está cargado todo por mecanorreceptores. Entonces, ¿qué pasa? Este es el tubo, bien, esta es la pared del esófago. Si yo contraigo la pared del esófago, el mecanorreceptor que está en la pared de ese tubo lo va a sensar, bien, y lo va a marcar como un aumento, ¿sí? En la presión, en ese segmento. ¿Se entiende cómo funciona el estudio? Sí. Bien, entonces fíjense, acá nos vamos mostrando las distintas partes, ¿sí? El trayecto, y la línea esta del medio indica el momento en el que la persona traga, ¿sí? Entonces fíjense, acá está en reposo y es un gráfico de presión, porque está en milímetros de mercurio, en función del tiempo. Entonces, la faringe, antes de tragar, ¿qué presión tiene? ¿Alta o baja? Baja. Bien, una presión baja. Ahora, fíjense, cuando la persona traga, ¿qué hace la faringe? Eleva la presión. Bien, aumenta su presión. ¿Por qué? Porque se está contrayendo para empujar el alimento en sentido cefalocaudal, ¿sí? Y después disminuye su presión de vuelta. ¿Qué pasa con el esfínter esofágico superior? ¿Cómo está la presión en el reposo? Alta. Alta. Bien, está alta, porque dijimos que los esfínteres son zonas de alta presión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la persona traga? Disminuye la presión para abrir el Tuvo que esfínter. bajar la presión. Perfecto, si baja la presión, se abre, ¿bien? Y después la aumenta además y vuelve, ¿sí? ¿Por qué la aumenta además? Esto es porque los alimentos se mueven siempre por diferencia de presiones, bien desde donde está donde hay mayor presión a donde hay menos presión, ¿sí? Entonces, se contrae mucho más para aumentar más la presión ahí, bien, y que pueda seguir en su sentido cefalocaudal, ¿sí? Después vuelve a su valor basal. Después tenemos acá el cuerpo, ¿sí? El esófago, fíjense, todo presión baja, y a medida que traga, va en secuencia, ¿sí? Primero se contrae esta parte, después se contrae esta, y después esta. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Todo ok? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora, fijémonos qué pasa acá en el esfínter esofágico inferior. Una Sí. consulta, esas ondas que están como hacia abajo, ¿qué indican?
¿Cuál es? Por ejemplo, en la imagen, digamos, donde están marcando cuando pasa el alimento, hay como, o sea, la onda está como hacia abajo. ¿Está acá? Sí, sí, sí. Eso es porque estamos hablando del esfínter esofágico superior y es una zona de alta presión. Entonces, cuando llega el alimento se tiene que abrir, o sea, se tiene que relajar, tiene que disminuir su presión. Ya, perfecto. Bien, entonces fíjense, el esfínter esofágico inferior, ¿sí? También alta presión en reposo y la persona apenas traga, fíjense que este esfínter ya está relajado. O sea, no es que se relaja recién cuando el alimento le golpea la puerta, che, relájate para dejarme pasar, sino que ya de entrada está relajado. ¿Por qué creen que es eso? Porque se abre para poder dar paso al vuelo. Claro, pero ¿por qué no se abre recién cuando el bolo tiene que pasar por ahí? Sino que fíjense que se ¿No es relaja. por lo del reflujo? ¿O no tiene nada que ver? ¿Qué cosa? No, creo que no. No es por acá. Fíjense que se relaja casi al mismo tiempo que se relaja el superior. Ni idea. Bueno, básicamente es para mantener ¿sí? la dirección en sentido céfalo-caudal. Si este es el esófago, ¿bien? Y yo tengo acá una zona que tiene muy alta presión, ¿sí? El alimento que viaja por diferencia de presiones, si acá hay presión alta, va a ir en sentido contrario, o sea, va a ir para arriba, ¿bien? Porque tengo mucha presión acá abajo. Entonces, para mantener este sentido céfalo-caudal, ¿qué hago? Me relajo, ¿bien? Para permitir que acá haya menos presión y todo vaya desde donde hay más presión a donde hay menos presión. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿O no? ¿Sí? Ok. Entonces, se relaja, ¿sí? Antes de tiempo, ahora después vamos a ver cómo se llama esto, ¿bien? Y el estómago hace exactamente lo mismo. Se relaja y lo espera relajado el alimento, ¿sí? Entonces, acá la pregunta nos decía, ¿a qué corresponde el aumento de presión que se evidencia a lo largo del esófago a medida que transcurre el tiempo? O sea, ¿por qué vemos aumento de presión? La A dice, eso se debe a la presencia, perdón, a la presión que ejerce el bolo alimenticio contra las paredes del esófago. ¿Está bien? La presión la hace el músculo. Perfecto. O sea, el tubo, que yo les dije, la pared del, no sé, del esófago, el bolo pasa, pero lo que genera presión es esto, que el músculo se contraiga. Bien, ¿y por qué se contrae el músculo? Porque llega el alimento y lo quiere empujar, ¿sí? En sentido céfalo-caudal. Entonces, el aumento de presión no es del bolo, sino que es por la contracción del músculo. ¿Bien? Acá la B nos dice que se debe a la contracción del músculo esofágico que permite la propulsión del bolo en sentido distal. ¿Está bien? Sí. Perfecto. La C me dice a las ondas lentas del ritmo eléctrico de base del esófago. ¿Qué les dije de eso? No hay ondas No hay lentas. ondas lentas. ¿Sí? Está No hay en ondas el lentas esófago. exactamente en el esófago. Sí, después me dice al peristaltismo terciario esofágico. ¿Qué creen? Que si fuese terciario No, sería porque si existiera patológico. sería patológico. Bien, ¿y de qué peristaltismo estamos hablando acá? Secundario. Primario. Primario, ¿sí? Primario. Porque la línea del medio, ¿qué me indicaba? La deglución. La dilución. Perfecto, ¿sí? O sea, la persona tragó, o sea, inició la deglución. ¿Y quién dependía de la deglución? El primario. Bien, formaba parte. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Seguimos. A un paciente con dificultades para tragar se le realiza un estudio de las presiones del esófago, la manometría esofágica, evidenciándose falta de relajación del esfínter esofágico inferior
durante la deglución. ¿Qué mecanismo fisiológico puede estar alterado y provocar este efecto sobre el esfínter esofágico inferior? ¿Sí? O sea, nos está diciendo que tenemos el esfínter, supongamos que es este, esofágico inferior, ¿bien? Que hay falta de relajación, o sea que está todo el tiempo contraído este esfínter, ¿bien? ¿Por qué puede estar pasando esto? La A me dice, daño de gran parte de las interneuronas inhibitorias entéricas. O sea, si yo tengo mi interneurona inhibitoria que está dañada, ¿el músculo se contrae o se relaja? Se contrae. Bien, se contrae. ¿Por qué? Porque no tiene nada que lo esté inhibiendo. Sí, entonces va a estar contraído. Entonces, ¿podría ser esta? Sí, puede ser. Perfecto, puede ser. Después la B dice, daño de gran parte de las interneuronas excitatorias entéricas. ¿Qué les dije yo? Sería al revés. Perfecto, o sea, lo que predomina en el entérico son las inhibitorias, ¿sí? La C me dice daño del nervio ambiguo o del noveno par. ¿Creen que estos pares van a controlar la peristalsis primaria? No, sí, se los digo yo, va a estar más regulado. No es la peristalsis primaria, sino que estos pares no, o sea, no pasa nada. Si se dañan, no generan únicamente daño a nivel del esfínter inferior, sino otras cosas, ¿sí? Entonces no le den bola. Y después vamos a ver que la motilina, ¿bien? Forma parte del complejo motor migrante, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver con el esófago. Por ende, como dijimos antes, la correcta es la A, ¿sí? Daño de gran parte de las interneuronas inhibitorias entéricas. ¿Bien? Sofi, tengo una duda. ¿Por qué no podría ser la B? ¿Cuál? La B. La A, B. Mm, sí. Porque, o sea, hay interneuronas inhibitorias, pero son las mínimas. Y para que el músculo se contrae es porque falla la inhibitoria. Viste que antes, en el dibujito, en este, yo le dije que todas estas son inhibitorias. Casi no hay excitatorias en el entérico. Es como más inhibitorio. Para que el músculo se contraiga es porque la inhibitoria está inactiva. Yo lo pensé, corregime, a ver, porque capaz que lo pensé de flashé cualquier Obvio. cosa. Como que lo pensé de esa parte excitatoria, como que si estarían excitadas todo el tiempo también estas interneuronas inhibitorias, también estarían como todo el tiempo relajados. Está bien, ahí entendí cómo lo razonaste. Está bueno. O sea, eso lo que dice es. Espera que llego acá. Sí, ponele, si vos tenés interneuronas excitatorias, lo que hacen estas interneuronas excitatorias sería excitar al músculo, por ende lo contraen. Entonces, si vos tenés un daño en las excitatorias, el músculo no se contrae. Claro, Está bien pensado. ok. ¿Se entendió? Más o menos. O sea, no es el caso porque no hay tantas excitatorias en el entérico, pero suponete que vos en el examen no lo sabes. Vos tenés un músculo, ¿sí? Si tenés una interneurona que es excitatoria, ¿qué le va a hacer al músculo? ¿Lo va a relajar o lo va a contraer? Lo contrae. Perfecto, lo contrae, ¿sí? El músculo. Entonces, si vos tenés un daño en esta interneurona que te contrae el músculo, ¿cómo va a estar tu músculo? Relajado. Está relajado, ¿sí? Y acá nos dicen que hay falta de relajación. ¿Se entiende? Sí. A ver. Seguimos. Se encuentra realizando un estudio manométrico del esófago. Medición de las presiones intraesofágicas durante la deglución. ¿Cómo esperaría encontrar el esfínter esofágico inferior y estómago proximal cuando el bolo alimenticio pasa por el esfínter esofágico superior? ¿Cómo se llamaba esto? Perdón, voy de vuelta. Cuando el bolo está pasando por el esfínter esofágico superior, ¿cómo dijimos que iba a estar el inferior y el estómago?
están relajados al mismo tiempo que el superior, ¿sí? Entonces van a estar relajados. Acá me dice, no esperaría ningún cambio, lo descartamos porque tienen que relajar. Después dice, observaría un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y el estómago. ¿Qué creen? No, tendría que haber una No, una disminución. disminución. Perfecto, ¿sí? Una disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior y estómago proximal. Este está ok. Y esta dice, observaría una disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior y aumento de la presión en el estómago proximal. ¿Qué dicen? La C, Bien, pero ¿por qué no es la D? porque la presión disminuye. Bien, ¿sí? Porque en ambas, tanto en el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Como en el estómago, la presión disminuye cuando el alimento está pasando por el esfínter esofágico superior, ¿sí? Entonces, fíjense, sin saber el nombre, que ahora vamos a ver el nombre, ustedes lo pueden sacar solamente sabiendo si se relaja o no esa porcioncita. Bien, entonces la correcta es la C, que dice una disminución de la presión en el esfínter esofágico inferior y estómago proximal, fenómeno que se conoce como relajación receptiva refleja. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Tanto en el estómago como en el esfínter esofágico inferior, sí tenemos dos tipos de relajaciones. ¿Sí? Una es la receptiva refleja y otra es la adaptativa refleja. Bien, la receptiva refleja, como dice acá, se da en la dilución, por ende es regulada por el central y no depende de la cantidad de comida, ¿sí? Justamente lo que yo hago es relajo tanto el esfínter esofágico inferior como la parte proximal del estómago, ¿sí? Esperando para recibir el alimento. Bien, y como dice acá, es para evitar el aumento de la presión intragástrica y para mantener el sentido cefalocaudal. ¿Se acuerdan que yo me relajaba? Estas dos zonas son de alta presión, ¿sí? El estómago proximal, como tiene esta capa oblicua, ahora lo vamos a ver, actúa como reservorio, entonces tiene una contracción tónica, igual que el esfínter. Entonces, ¿qué hago yo? Lo relajo, ¿bien? Para mantener el sentido cefalocaudal y que llegue el alimento, ¿bien? Y como esta relajación ocurre cuando el bolo está por el esfínter esofágico superior, ¿sí? Forma parte de la dilución, ¿sí? Por ende, como forma parte de la dilución, es regulada por el central. Y no depende de la cantidad de comida, ¿bien? Porque la comida no está en el estómago, ¿sí? Todavía está en el esfínter esofágico superior. Entonces, me relajo sin saber lo que me llega, pero me relajo para recibir algo. Por eso es relajación receptiva refleja, o RRR, ¿bien? Después tenemos la relajación adaptativa refleja, ¿bien? Que esto es una relajación que realiza la parte proximal del estómago, que ¿qué hace? Le llegó la comida, o sea, llegó la comida al estómago, terminó la dilución, y el estómago a la comida que le llegó se relaja, se adapta, ¿sí? Dependiendo qué comida le llegó, porque no es lo mismo que yo me coma un caramelo a que me esté comiendo, no sé, una porción de fideos, ¿sí? El volumen de comida es distinto. Entonces, no se va a relajar de la misma forma mi estómago frente a un caramelo que por ahí se relaja un poquito, se adapta a esa cantidad chiquitita y listo, a que un plato de comida de fideos bastante grande se tiene que adaptar y relajar un poco más. ¿Se entiende? Entonces, a mayor cantidad de comida, mayor relajación. Igual el dato es eso, pero para que lo entiendan. Entonces, no se da la dilución, porque estamos hablando de que el alimento ya llegó al estómago, entonces terminó la dilución ahí, por ende va a estar regulada por el entérico, depende de la cantidad de comida, ¿sí? ¿Y para qué es esto? Para adaptarse a lo que nos llega. ¿Se entendió estas dos diferencias? Eso pasa, el adaptativo, digamos, en el estómago. Sí, sí, en el esófago no. Ok. ¿Y el otro? En los dos. Ok. Sí, en los dos. Siempre se habla más que nada del estómago principalmente, pero también la receptiva es del esófago. Va, el esfínter esofágico inferior. Entonces, vamos con los choice. Dice, con respecto al periodo de llenado gástrico, señala la opción correcta.
A. La relajación adaptativa refleja no depende del contenido luminal. ¿Qué creen? Sí, depende. Perfecto, depende. Justamente es adaptativa. Se adapta al contenido que le llega. ¿Sí? La B dice, la relajación adaptativa refleja es regulada por el central. No. No, bien, porque ya llegó al estómago, por ende terminó la deglución, ya no está más regulado por el central. ¿Quién lo regula? ¿El entérico? Eric. Excelente. La C dice, la relajación receptiva refleja no depende del contenido luminal. Sí. Perfecto, esta es la correcta. Y la última me dice que la relajación receptiva refleja es regulada por el entérico, Por el central sería. por el central, ¿sí? Porque la receptiva forma parte de la deglución. Señala la afirmación correcta con respecto a la relajación receptiva refleja. A. Forma parte del reflejo de la dilución. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Sí. ¿Está regulada por el entérico? No. 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 Bien, Chaula. La B. No forma parte del reflejo de la dilución. Dijimos que sí, que forma parte. ¿Bien? La C me dice, forma parte del reflejo de la dilución. Está bien. Y está regulado por el central. ¿Qué dicen? Sí. Está bien. Perfecto, sí, está bien. Y esta acá dice que no forma parte de la dilución. Chao. ¿Ven que digestivo es fácil? Tipo, sabe un par de cositas y ya está, sale solo. Dice, llega a su consultorio un paciente de 80 años con antecedente de haber sufrido en su juventud una úlcera gástrica, por lo cual, en aquel momento, le realizaron una resección del antro gástrico y una sección corte del nervio vago. ¿Qué modificaciones espera encontrar en la motilidad de su estómago? Bien, o sea, básicamente le sacaron el antro gástrico y un corte del nervio vago, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que va a pasar con estos dos reflejos que estuvimos viendo? Con el adaptativo y con el receptivo de reflejo. Estas relajaciones, perdón. ¿Van a estar, no van a estar? El adaptativo sí, ¿Por qué? porque era regulado por el entérico. ¿Tiene algo que ver? Ok, está bien, pero el vago está metido en el entérico. ¿Cómo? El vago está muy relacionado con el entérico, o sea, se podría decir que el vago forma parte del entérico. O sea, forma parte de los dos sistemas, tanto el central como el entérico, el vago. Ok. Yo para mí disminuyen los dos, entonces. Perfecto, ¿sí? Van a disminuir ambos reflejos. ¿Y qué va a pasar con la presión intragástrica? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Aumentar? Bien, ¿por qué? Porque bajó la relajación, digamos. Piense que justamente el estómago se está relajando ¿para qué? Para evitar el aumento de la presión cuando le llega el alimento, ¿sí? Esa se relaja, ¿bien? Para evitar el reflujo, ¿sí? Entonces, va a haber un gran aumento de la presión si no ocurren las relajaciones, ¿sí? Esta era complicada. Perdón, entonces disminuyen ambos reflejos y aumenta la presión gástrica. Claro, como no se relaja, ¿sí? No hay una disminución de la presión que se genera por la relajación, entonces la presión va a aumentar, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Bien, entonces, acá tenemos un poco de cómo es la motilidad, ¿sí? Del estómago, bien, lo dividimos en dos partes, el estómago en proximal y distal, ¿sí? Proximal tenemos el fundus y el tercio proximal del cuerpo, bien, y tiene la función de reservorio. ¿Por qué? Esto que les decía yo antes, tiene esta capa muscular oblicua, bien, que puede generar una contracción tónica y permitirle ser un órgano de reserva, ¿sí? Igual que los esfínteres. No de reserva, los esfínteres es la contracción tónica, ¿sí? Y después tenemos el estómago distal, ¿sí? Que son los dos tercios distales del cuerpo, y el antropilórico, ¿bien? Que tiene función de mezcla, ¿sí? Ustedes saben que tenemos dos tipos de motilidades, una es la motilidad propulsiva, que justamente es el sentido cefalocaudal, que va empujando el bolo, ¿sí? En esa dirección, y después tenemos la motilidad de mezcla, que son tipo todos movimientos más como desorganizados,
¿sí? Que permiten como la trituración del bolo y también como mezclarlo con las secreciones digestivas que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Y en el estómago distal ocurren movimientos de trituración. ¿Por qué es esto? Imagínense que tenemos acá el alimento, ¿sí? Pero para poder pasar por el píloro, bien, tiene que medir 2 milímetros, ¿sí? Si es más grande, no pasa por el píloro. Entonces, ¿qué hace el alimento? Hace así, no puede pasar y rebota, ¿bien? Y cuando rebota, eso se llama retropulsión. ¿Por qué? Porque va para atrás, ¿sí? Y se empieza a chocar con más partes, pasa, no, tipo, vuelve a pasar, no pasé, vuelve para atrás. Y eso genera movimientos de trituración, ¿sí? Que le permiten hacerlo más chiquitito para que pueda pasar por el píloro. ¿Me siguieron? Sí, Bueno, sí. bien, entonces es importante que el estómago distal tiene este movimiento de retropulsión, que es un movimiento de mezcla, ¿sí? Bien. Entonces dice, usted se encuentra comiendo un sabroso plato de carne al horno con papas. ¿Qué tipo de motilidad espera encontrar en el estómago distal? ¿Qué creen? ¿Qué motilidad vamos a tener? ¿Solamente de mezcla? ¿Propulsiva, fásica y cíclica? ¿No hay motilidad? ¿Actúa como reservorio? ¿O propulsiva con mezcla y trituración? La La C última. no, porque no actuaba como reservorio. Bien, ¿qué parte del estómago actúa como reservorio? La próxima vez. La proximal. Sí, aparte, siempre hay motilidad, salvo que haya algún problema. ¿Bien? ¿Cómo descarto el resto? La A no sería porque si fuera solo de mezcla no pasaría nunca. Tipo, tiene que medir 2 milímetros. Perfecto. Sí, y aparte también tiene que haber propulsiva que lo empuje hacia adelante. ¿Bien? ¿La ve? Acá está lo clave. No es fásico y no es cíclico. Esto es el complejo motor migrante, sí, que lo vamos a ver más adelante, y no tiene únicamente esto, ¿sí? Tiene, como dice acá, motilidad propulsiva con mezcla y trituración. O sea, tiene motilidad propulsiva con mezcla y esta trituración por la retropulsión. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Bien. Bien, vamos con lo más grosso, sí, de la clase, que es ritmo eléctrico de base y complejo motor migrante. Sí, son dos temas totalmente distintos, tienen alguna que otra similitud, bien, pero son dos temas distintos, ¿sí? Tenemos el REV, que es el ritmo eléctrico de base, ¿sí? Que son la cantidad de ondas lentas que tiene determinado órgano por minuto, ¿sí? O sea, la definición es cantidad de ondas lentas por minuto. ¿Y qué son estas ondas lentas? Nosotros tenemos a las células intersticiales de Cajal, ¿sí? Que son células musculares modificadas, o sea, no van a generar contracciones, sino lo que me generan es un cambio de voltaje, ¿bien? En la célula muscular, ¿sí? O sea, tienen este cambio de voltaje, que es en esta onda lenta, ¿bien? Que sería como una despolarización subumbral. Se genera este cambio de voltaje en la célula muscular, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Esto es una onda lenta. Y fíjense, cuando está la onda lenta, piénsenlo en neuro, como es subumbral, no genera ninguna contracción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no genera ninguna contracción? Porque el músculo, ¿sí? Que está acoplado a una célula de Cajal, que es una estrellita, que me salió medio fea, pero imagínenselo como una estrellita, ¿sí? Estaba inhibido por quién? ¿Quién lo Por una inhibía? interneurona inhibitoria. Perfecto. Está todo el tiempo inhibido por una interneurona inhibitoria, ¿sí? Entonces, como esta interneurona inhibitoria me mantiene inhibido a la de Cajal, por ende también el músculo, ¿sí? Solamente la célula de Cajal genera ondas lentas, ¿sí? O sea, siempre genera ondas lentas, no importa que esté inhibida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega un estímulo y esta interneurona inhibitoria se inactiva, ¿bien? ¿Qué pasa con la célula de Cajal y el músculo? Pueden generar la contracción.
Bien, o sea, perdió la inhibición. Entonces, ahora esta despolarización no va a ser más subumbral, sino que llega al umbral, genera un potencial, acá se llama potencial de acción, pero se le dice potencial espiga, porque tiene esta forma. Ven que se da tipo en la meseta de la onda lenta. Bien, y fíjense como después de este potencial espiga, vemos acá un aumento de la tensión muscular. Por ende, que significa que hubo una contracción. ¿Sí? ¿Me siguieron? Yo me perdí un poco con lo de las interneuronas y las células. ¿Lo Bien. puedes volver a explicar? Sí, o sea, es lo que vimos antes, para que te busque la diapo. Es esto, ¿sí? Es lo mismo, solo que ahora se suma como que acá, pegadito, tipo al músculo, tenés a la célula de Cajal, ¿sí? Que forma como un sincicio con el músculo. Entonces, ¿qué pasa? La célula de Cajal todo el tiempo te va a generar ondas lentas, ¿sí? ¿Por qué genera ondas lentas? Porque tiene estas interneuronas inhibitorias activas. Entonces la están inhibiendo. Entonces lo único que puede generar es ondas lentas, subumbrales. Ahora, cuando la interneurona se inactiva, suponete que es acá, esta onda lenta, la célula Hubble se vio desinhibida, entonces llega al umbral y se genera un potencial espiga. Por ende, una contracción. ¿Se entendió ahora más, Cande, o no? Ah, o sea, actúa igual que las interneuronas. No, no, no. La célula de Cajal, imagínatela como el músculo. Tipo, van así de la mano, forman un sincicio. Sí. Y la interneurona actúa tanto en el músculo como en la de Cajal. O sea, lo mismo que vimos antes, solamente Claro, en el músculo, pensalo en los dos juntos, porque son uno claro, solo. claro, o sea, ¿Sí? sí, sí, sí. Ok. Entonces, importante. Dijimos, ritmo eléctrico de base. ¿Sí? Los órganos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el duodeno, ¿sí? Va a tener un rev. ¿Bien? Entonces, supónganse que es de 12 ondas lentas por minuto. Creo que era 12 el duodeno, ya no me acuerdo. ¿Qué pasa? En un minuto, el duodeno puede generar 12 ondas lentas. ¿Sí? Y les hago una pregunta. Si genera 12 ondas lentas, en un minuto, ¿qué cantidad de contracciones máximas puede hacer el duodeno? Si genera 12 ondas lentas por minuto. 12. ¿Por qué? Mm. Porque ustedes piensen, acá que había dibujado las ondas lentas. Si esto es en un minuto y yo genero nomás, en un minuto tengo la posibilidad de generar 5 ondas lentas, sí, porque es lo que dibujé acá, yo voy a poder tener nomás 5 potenciales espiga, por ende 5 contracciones nomás. ¿Me van siguiendo o no? O sea, no puedo tener 6 contracciones, porque tengo en un minuto, Sí, sí. tengo 5 ondas lentas. Yo para tener una contracción tengo que tener un potencial espiga que sea en una onda lenta. Sí, ¿Bien? sí. Entonces, si les dicen que, ahora vamos a hacer una pregunta, el rev de tal órgano es 12, ¿cuántas ondas lentas por minuto puede tener? 12, como máximo, no va a tener 13. ¿Sí? Entonces, importante la definición de rev, cantidad de ondas lentas por minuto. ¿Sí? ¿Y desde dónde a dónde va este ritmo eléctrico de base? Desde el estómago distal hasta el colon sigmoideo, ¿bien? No hay rev en el esófago. ¿Por qué? Porque en el esófago no hay células intersticiales de Cajal, ¿sí? No hay en el esófago, por ende no hay rev. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Y después tenemos complejo motor migrante, ¿bien? Que es el patrón motor del ayuno, ¿bien? ¿Cuándo se da este complejo motor migrante? Cuando estoy en ayuno, o sea, en los periodos interdigestivos, ¿sí? Cuando no estoy comiendo. Y es cíclico, o sea que se va a repetir cada 90 minutos, ¿sí? ¿Qué es el ayuno? Es 2 a 3 horas post ingesta, ¿bien? O cuando se absorbió el 90% de los nutrientes. ¿Por qué es esto? Se suele decir más o menos 2 a 3 horas, pero depende siempre de la cantidad de comida que uno come, ¿sí?
Entonces se puso como ese estándar de 2 a 3 horas, pero como digo siempre, es lo mismo comerse un caramelo que un plato de fideos, ¿sí? Entonces, es 2 a 3 horas, pero el ayuno en sí comienza cuando ya absorbimos el 90% de los nutrientes. Eso vi en los nuevos que lo preguntaron. Ahora, ¿qué pasa? Si uno toma agua, bien, como el agua es isotónica, no interrumpe el ayuno, bien. Ahora, si uno toma una Coca-Cola, ahí sí va a estar interrumpido el ayuno, ¿sí? Y después también dice que la alimentación parenteral tampoco interrumpe el ayuno, ¿bien? O sea, si ahí me dan alimentación por vía endovenosa, ¿sí? O sea, me están inyectando, como eso no pasa por el tubo digestivo, sino que va directamente por sangre, no interrumpe el ayuno tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué es este complejo motor migrante? Son contracciones, ¿bien? Y es cíclico. ¿Por qué? Porque tiene 3 fases. O sea, entra en ayuno y se pone en marcha este complejo motor migrante, ¿bien? Y se pone en marcha con la fase 3, que es el frente de actividad. O sea que vamos a ver contracciones, será loco, ¿sí? Y van sentidos cefalocaudales. O sea, se va contrayendo todo el tubo digestivo, ¿sí? Después sigue la fase 1, que es el periodo de quiescencia, ¿bien? En donde no hay ninguna contracción. O sea, quiesencia que está todo quieto. Y después tenemos el periodo polifásico, que vemos alguna que otra contracción. ¿Sí? ¿De qué me sirve esto? Cuando yo tengo sustancias no digeribles, que por ejemplo no pasan por el píloro porque son más grandes que 2 milímetros y se quedan atoradas ahí, tengo que esperar al ayuno, ¿bien? ¿Para qué? Porque el píloro ahí se relaja y ocurren todas estas contracciones del frente de actividad, después se relaja, bien, y vuelve como a contraerse a poco para eliminar todas esas sustancias, ¿sí? Y como va desde el estómago distal hasta el ilion terminal, evita el sobrecrecimiento bacteriano, ¿bien? Porque como que barre todas las cosas y limpia un poco también todo y evita que las bacterias suban del colon al ilion, ¿sí? Entonces, básicamente, todo esto se repite cada 90 minutos, ¿sí? Y fíjense que no hay complejo motor migrante en el colon. ¿Por qué? Porque si no hay todas estas contracciones, estaríamos yendo al baño cada 90 minutos a hacer caca, ¿sí? Y no nos pasa eso a nosotros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tenemos este complejo motor migrante en el colon. ¿Me siguieron? ¿O fui muy rápido? Sí, sí. Hoy estoy como muy acelerada, no sé por qué. Así que ustedes frenenme de última. Entonces, si en el frente de actividad, que es la fase 3, tenemos muchas contracciones, eso quiere decir que como que en cada onda lenta hay un potencial espiga, ¿sí? En cambio, en el periodo de quiesencia, vamos a ver todas ondas lentas, ningún potencial espiga porque no hay ninguna contracción. Y en cambio, en la fase 2, como hay un poco de contracciones y un poco no, vemos algunas ondas lentas, ¿sí? Y otros ondas lentas con espiga. ¿Se entendió esto? ¿O Sí, no? sí. Bien, y fíjense, ambas arrancan en el mismo lugar, ¿sí? O sea que el esófago y el estómago proximal no tienen ni REV ni complejo motor migrante. Ahora, el REV va hasta el colon, o sea, hay células de Cajal en el colon, pero el complejo motor migrante no está en el colon, ¿sí? Porque si no, nos cagaríamos todo el tiempo. O sea, cada 90 minutos estarían haciendo caca. Vamos a esta pregunta. Ah, y por las dudas, si les preguntan, hay una hormona que es la motilina, ¿bien? Que no se sabe mucho su función, motilina, pero, ay no, qué desastre mi letra. Pero se cree que está relacionado con el complejo motor migrante, ¿sí? Por si lo preguntan. Motilina. Bien. ¿En qué estructuras del tubo digestivo esperaría encontrar al complejo motor migrante? Entonces, complejo motor migrante. ¿Hay en el esófago? No. No, entonces todo lo que diga esófago lo descartamos, ¿sí? Entonces, la C me dice desde el estómago distal hasta el sigmoides y la D me dice desde el estómago distal hasta el ilion terminal. ¿Qué dicen? Hasta el hilo terminal. Bien, hasta el ilion en el complejo motor migrante, ¿sí? No está en el colon. Usted está de guardia en un hospital público e ingresa un paciente que voluntariamente ingirió un anillo, sin filo ni puntas.
Con una radiografía de abdomen, usted comprueba que el anillo ha llegado a la válvula ileocecal sin complicaciones. ¿Cómo explicaría la progresión de este objeto a lo largo del tubo digestivo? ¿Qué programa reflejo motor intervino? Entonces, se tragó algo, un anillo, ¿bien? Y llegó hasta la válvula ileocecal. ¿Por qué? ¿Qué se puso en marcha? El reflejo ¿Cuál? migrante. ¿Cuál? Migrante. Es el complejo, no es un reflejo, es Ah, complejo motor migrante. Sí, eso. perfecto. Se puso en marcha el complejo motor migrante. ¿Y durante el periodo interdigestivo o post-ingesta? Interdigestivo. Bien, interdigestivo, sí, en el ayuno. Sí, por eso es interdigestivo, o sea, entre las comidas. Bien, entonces la me dice, durante el periodo interdigestivo a través del reflejo gastrocólico, esto lo vemos más adelante, pero no, dijimos complejo motor migrante. Durante el periodo post-ingesta, que está mal, bien, a través de la motilidad peristáltica, bien. Durante el periodo interdigestivo, está bien, a través de la motilidad peristáltica cíclica y migrante, ¿está bien? Sí, está bien. Bien, me está hablando indirectamente del complejo motor migrante, que es cíclico, porque dura 90 minutos, y si yo no como nada en 90 minutos, vuelve a arrancar, ¿sí? Entonces, la C es la correcta, ¿bien? Y la D me dice periodo post-ingesta, que también estaría mal, a través de la alternancia entre motilidad de mezcla y peristalsis, también está mal. Dice, una mujer concurre desesperada a la guardia con su hijo de 5 años que acaba de tragarse accidentalmente un diente. El niño ventila bien y no muestra ningún disconfort. Una radiografía revela que el diente está en el estómago. La madre pregunta cuál es la mejor conducta. La médica responde, ¿qué le dirían a alguien que se tragó un diente? Que no coma para que ocurra el complejo. Perfecto, sí, o sea, no coma para que entre en ayuno, se active el complejo motor mirante y barra todo esto. ¿Sí? Siempre y cuando lo que se tragó no tenga ni punta ni filo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tiene algo con punta, se activa el complejo motor migrante y te puede lastimar cualquier parte del intestino. ¿Sí? Entonces hay que tener siempre en cuenta que se te comió la paciente. En este caso era un diente, no pasa nada. ¿Sí? Entonces le decimos, como dice la A, dejar al niño en ayunas para que el diente sea eliminado por materia fecal. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, acá dice mantener la frecuencia de las comidas, no, tiene que entrar en ayuno. ¿Realizar una endoscopía? Que es tipo meterle como el tubito, ¿vieron? No, no hace falta porque es un diente, no es nada que me lastime, ¿sí? Y después dice mantener la dieta habitual para que el diente sea digerido por ácido clorhídrico, no. Bien, o sea, los van a expulsar por el complejo motor migrante. El ritmo eléctrico basal o el ritmo eléctrico de base, dice, provoca siempre contracción muscular. ¿Están de acuerdo? No. No, sí, no siempre, si no, no veríamos nunca ondas lentas. Dice la B, tiene mayor frecuencia en el ilion que en el duodeno. Esto lo tienen que sacar por descarte, bien, porque no se van a aprender de dónde es más potente. Generalmente en el duodeno es donde más ritmo eléctrico tenemos, bien. Después léanse que en el seminario les dan los valores, para mí no es importante igual. Pero supónganse que esta no tienen idea, siguen por descarte. La C dice que se genera en la suela muscular lisa con independencia de otra estructura. ¿Qué creen? ¿Quién genera el ritmo eléctrico de base? ¿El músculo? No eran las células La célula de Cajal. de Cajal. Perfecto, Entonces es la célula de depende. Cajal. Por eso no es con independencia de otra estructura. O sea, es la célula de Cajal en conjunto con el músculo. ¿Sí? Y la D me dice que el ritmo eléctrico de base es necesario para la contracción del músculo liso circular. ¿Qué creen? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Por descarte, ¿no? Por descarte.
¿Por qué? Porque yo necesito tener ondas lentas o tener un ritmo eléctrico basal para que cuando se desinhiba genere yo la contracción. Pero fíjense que la contracción, esta espiga, se da en la onda lenta. O sea, yo tengo que tener la onda lenta para que el músculo se contraiga. ¿Sí? Y la B, yo les digo, el duodeno es el que más tiene. Entonces, por eso la descartamos. Sofi, no entendí, o sea, ¿por qué sería por la contracción del músculo liso circular? Está hablando del músculo circular, puedo hablarte del longitudinal, si se quiere. Es lo mismo, es contracción del músculo. O sea, Dale. vos tenés que tener la onda lenta para que ocurra la espiga y se contraiga el músculo. ¿Sí? Sí, gracias. Te lo hacen para confundirte, es una machada. La Sí, onda. La onda espiga se producía cuando la estaba en ambas espiga, ¿qué es eso? No, la espiga esa. Ah, la espiga, sí. No me salía. O sea, pasa cuando está inactiva la interneurona inhibitoria. Sí. Ok. Bien. Con respecto al REV. A. Determina la frecuencia máxima de contracción de un segmento en una región dada del intestino. ¿Qué creen? Prefiero que me digan ni idea, Que ¿eh? puede haber que no sea una contracción. Pero determina la frecuencia máxima de contracción al REV. Sí, Sí, era ¿se acuerdan de que lo que yo les dije? Tengo esta cantidad de ondas lentas. Supónganse que esto es un minuto. ¿Cuántas ondas lentas tienen un minuto? O sea, ¿cuál es su REV? Ah, es verdad, sí. Si había 12 eran 12. Perfecto, ¿acá cuántas hay? ¿Cuántas ondas lentas hay? 6. Bien, hay 6 ondas lentas, o sea que tiene un REV de 6. ¿Cuántas contracciones en un minuto como máximo puede tener este órgano? 6. 6, ¿sí? Porque yo para generar una potencial espiga tengo que tener una onda lenta, ¿sí? Entonces, máxima frecuencia de contracciones es lo que indica el REV. ¿Bien? Esperen que enchufo la compu. Ahí estamos. Entonces, la A es correcta. ¿Bien? No es neurogenético, ¿sí? Eso es cualquier cosa. No desaparece si se interrumpe la inervación vagal, porque la célula de Cajal es como un marcapaso, ¿sí? Funciona por sí sola. Bien. Y no hay REV a partir de la región media del esófago. Acuérdense que en el esófago no tenemos REV. ¿Sí? ¿Qué características tiene el complejo motor migrante? A. Es un programa de trabajo motor regulado por el entérico durante el periodo de ayuno. ¿Hasta ahí está bien? Sí, está bien hasta ahí. Bien, o sea, programa motor regulado por el entérico. ¿Sí? Durante el periodo de ayuno. Está perfecto. Y dice que es independiente de estímulos luminales presentes desde el marcapaso gástrico hasta el ilion terminal. Bien, ¿por qué es independiente de estímulos luminales? Porque no hace falta que a mí me haya quedado algo trabadito ahí en el estómago que no pasa el píloro para que se desencadene. Sí, se va a desencadenar siempre y se me queda algo trabado, lo saca, pero si no, se activa igual. Por eso es independiente de estímulos luminales. Bien, y va desde el marcapaso gástrico, que es el estómago distal, bien, hasta el ilion terminal. ¿Es correcto? Sí. Perfecto, sí, esta es correcta. Después, lo que está mal en la B es que dice a lo largo de todo el tubo digestivo. Está mal, en el esófago no hay y en el colon tampoco. Bien. Y esta, la 6, es un programa motor regulado por el central. ¿Sí? Yo les dije que era por el entérico. Y acá también dice central. ¿Se entendió esta? Sí, sí. En relación al complejo motor migrante. A.
Es un programa motor interdigestivo, ¿está bien? Sí. Perfecto, sí, es la correcta. Descartamos el resto. La fase silente, que es la fase quiescente, bien, del complejo motor migrante, comprende la mayor parte del ciclo y cada onda lenta se corresponde con una contracción. Primero, ¿corresponde a la mayor parte del ciclo? Sí. ¿Sí o no? Sí, bien, es la mayor parte del ciclo. No, no tengo contracciones todo el tiempo, sino lo contrario. ¿Bien? Y cada onda lenta se corresponde con una contracción. Si es silente, ¿va a haber contracciones? ¿No? No, sí, justamente es la fase de quiesencia, o sea, está todo quieto. Solo veo ondas lentas, no veo ninguna contracción. ¿Bien? La C me dice que el complejo motor migrante inicia 30 minutos posterior a la finalización de la absorción de nutrientes. ¿Qué piensan? ¿No eran como 2 horas? Bien, es 2 o 3 horas post ingesta. Pero cuando finaliza la absorción de nutrientes, o sea, cuando ya absorbí el 90% de los nutrientes, arranca, no es que espera 30 minutos. Si acá es como que les quisieron mezclar las dos cosas. Vean, o sea, o pasan 2 a 3 horas post ingesta, o se termina de absorber el 90% de los nutrientes. ¿Sí? Y ahí arranca. Y después dice que se inhibe con la ingesta de una solución isotónica como el agua. ¿Se inhibía? No. No, excelente. ¿Y con la coca se inhibía o no? Sí. Sí, si yo tomo coca, chavo ayuno, ¿sí? Suponga que usted quiere medir los potenciales en espiga que suceden durante el movimiento peristáltico del intestino delgado en el comportamiento motor de la ingesta. En la membrana plasmática, ¿de cuáles células los mediría? Si quieren medir potenciales en espiga, ¿en qué célula lo miden? ¿En Cajal? Perfecto, sí, en las células de Cajal. Si les dice quieren medir la tensión o la contracción muscular, ¿dónde lo miden? En las de músculo. Excelente. El ritmo eléctrico de base consiste en ciclos de despolarización y repolarización espontáneas de células musculares lisas del sistema digestivo. ¿En qué segmento del tubo digestivo encontramos ritmo eléctrico de base? Lean y me dicen la opción correcta. Puede ser la B. La B. Perfecto. ¿Sí? La A está incompleta. Le faltó el colon. No hay rev en todo el tubo digestivo. ¿Dónde no había rev? En el esófago. En el esófago. Excelente. Sí, acá me está marcando esófago, entonces está mal y encima me falta el colon. ¿Bien? Perdón, ¿en cuál era que no entraba el colon? En el complejo motor En el migrante. complejo. Ay, gracias. No, de nada. Llega al consultorio Juana, quien se encuentra muy angustiada por su reciente diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano a nivel del aparato digestivo. Según sus conocimientos de fisiología, ¿por qué motivo podría haberse generado dicha patología? ¿Quién controlaba el sobrecrecimiento bacteriano? ¿El complejo? El complejo motor migrante. Si se acuerdan que como llegaba hasta el ilion, barría y impedía la entrada así de las bacterias. Entonces va a tener una alteración del complejo motor migrante. ¿Sí? En el ritmo eléctrico de base, ¿por qué no se produce un potencial de acción en la cresta de cada onda lenta despolarizante? ¿Qué dijimos? Por las motoneuronas inhibitorias. Perfecto. ¿Motoneuronas? Interneuronas. No, interneuronas. Bien. Interneuronas, ¿sí? Y no hay ninguna. Falta de conexión inhibitora en la zona de Cascade. Lo debo haber escrito mal yo. Debe ser interneuronas. Y no motoneuronas. Lo debo haber escrito mal yo porque no es por acción inhibitoria de las zonas de Cajal.
no es por la motilina y no es por falta de excitación. Así que debe ser la D y la escribí mal yo. Perdón. A ver, chequeo por las dudas. Espera. Sí, la escribí mal yo. Así que sí, por la acción de las interneuronas inhibitorias. Dice, se logró medir la evolución en el tiempo del potencial eléctrico y de la tensión de una célula del músculo liso gastrointestinal durante 3 minutos y resultó ser de 12 oscilaciones eléctricas. ¿Cuántas contracciones y cuántas ondas lentas sin espigas se habrán registrado en 3 minutos si se observó una espiga efectiva por minuto? Ustedes leen el examen y tipo mueren ahí y dicen, ¿qué carajo me están hablando? Bien, pero de a poquito lo pueden pensar. Nos dice que midieron 3 minutos, ¿sí? Y en 3 minutos vieron 12 ondas, tipo 12 oscilaciones eléctricas que son 12 ondas lentas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. ¿Sí? Esto es en 3 minutos. Cuando nosotros hablamos de REV, ¿en cuánto tiempo estamos hablando? Un Un minuto. minuto. En un minuto. Entonces, ¿cuántas ondas lentas va a haber por minuto? Si en 3 hubo 12. 4. Bien, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Acá es un minuto. 1, 2, 3, 4. Un minuto. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, siempre el órgano va a tener el mismo REV. ¿Sí? O sea, por minuto va a tener la misma cantidad de ondas. Bien, entonces nos dice cuántas contracciones y cuántas ondas lentas sin espigas se habrán registrado en 3 minutos si se observó una espiga efectiva por minuto. O sea, por minuto vieron una espiga. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas contracciones y cuántas ondas lentas se registraron en 3 minutos? ¿Qué me dicen? 3 contracciones. Ujú. O sea que esta y esta la descartamos. ¿Y Y cuántas nueve. ondas lentas? 9. Y 9 ondas lentas. Excelente. Sí, o sea, tengo 3 con espigas. Todo el resto son ondas lentas. Cuento las que me sobraron sin espiga, que son las ondas lentas, y son 9. ¿Se entendió? Yo, Sofi, me perdí, la verdad. Ok, vamos de vuelta. Dice, midieron, ¿sí? El tiempo de potencial eléctrico y la tensión en el músculo liso durante 3 minutos. ¿Sí? O sea, estuvieron 3 minutos y fueron midiendo la actividad eléctrica que tenían las células de Cajal y el músculo liso. ¿Bien? Y en 3 minutos se fijaron y vieron, hay 12 oscilaciones eléctricas. ¿Sí? Entonces, dibujamos 12 oscilaciones eléctricas. ¿Bien? Que corresponde al REV, solamente que en 3 minutos, o sea, hay 3 REVs. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue dibujar las 12 oscilaciones eléctricas y lo dividimos por minuto. Y vimos que hay 4 oscilaciones por minuto. ¿Hasta ahí, ok? Sí, Bien. Después en la pregunta nos dice, ¿cuántas contracciones y cuántas ondas lentas sin espiga se habrán registrado en 3 minutos si observamos una espiga efectiva por minuto? O sea, por minuto vos viste una espiga. ¿Sí? Y si vos ves una espiga, ¿qué significa? Que el músculo que hizo. hizo contracción. Perfecto, sí, una contracción muscular. Entonces, ¿cuántas contracciones musculares registraste en 3 minutos? Por acá nos dice cuántas se habrán registrado en 3 minutos. ¿Cuántas contracciones registraste en 3 minutos? 3. Ujú. Perdón, se me reseca la boca al hablar tanto. Bien, 3 contracciones. ¿Por qué? Porque teníamos 3 espigas. ¿Bien? Y después nos dice, ¿y cuántas ondas lentas sin espigas en 3 minutos? ¿Cuántas me quedaron sin espigas ahí en el dibujo? 9. 9. ¿Sí? Entonces por eso dice 3 contracciones y 9 ondas lentas. ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Alguno más que se quedó perdido? Seguimos. Bien, último tema y terminamos, se los prometo. Tenemos que hablar de defecación.
¿Bien? Y para la defecación es todo reflejo, ¿bien? Hay partes que son voluntarias, pero también hay partes que son reflejas. ¿Sí? Tenemos 4 reflejos. Tenemos el RIRA, el RERA, reflejo perianal y reflejo gastrocólico. ¿Bien? El RIRA, y todo está regulado por el central. ¿Sí? Yo siempre digo como que los extremos es el central, la deglución y la defecación central. ¿Sí? Entonces, tenemos el RIRA, ¿bien? Para que ocurra este reflejo tenemos que tener un estímulo, ¿bien? Que en este caso el estímulo es la distensión del recto. Si yo dibujo acá el ano, tenemos un esfínter, otro esfínter. Este es el esfínter anal interno y este es el esfínter anal externo, ¿sí? Este de acá es músculo liso y este, ¿qué músculo era? Esquelético. ¿Se acuerdan del principio de la clase? Y acá arriba está el recto. ¿Bien? Entonces, cuando llega la caca acá al recto, tiqui tiqui, genera una distensión. ¿Sí? Y eso me va a activar al RIRA. Bien, esta distensión del recto. Bien. Y como tip, RIRA es con I de reflejo inhibitorio recto anal. Bien, estoy inhibiendo a un esfínter. Bien, ¿a cuál? Con I, que es del esfínter anal interno. Inhibo al esfínter anal interno. Entonces, si yo inhibo a un esfínter, ¿qué genero? ¿Relajación o contracción? Contracción. No, relajación. Relajación. O sea, mi esfínter está todo el tiempo contraído, porque es una zona de alta presión. Si yo lo inhibo, lo relajo. ¿Bien? Entonces, RIRA, que es reflejo inhibitorio recto anal, inhibo con I al esfínter anal interno. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Dejo pasar la caca. ¿Sí? Y es un reflejo víscero-visceral. ¿Por qué? Víscero viene de donde viene el estímulo, ¿sí? Del recto, músculo liso. Y el efecto es sobre el esfínter anal interno, que también es músculo liso. Entonces, víscero-visceral. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Bien. Después tenemos el RERA, ¿bien? Que es el reflejo estimulatorio recto anal, ¿bien? ¿A quién va a estimular? Al esfínter anal externo, ¿bien? Entonces también se distiende el recto, ¿bien? Lo que genero yo es la contracción de este esfínter. O sea, yo lo estoy estimulando a un esfínter, lo cierro más. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Cómo? O sea, el estímulo es el mismo, es la distensión del recto por la materia fecal. El interno genera una relajación. ¿Por qué? Porque lo inhibí. Ahora, el RERA, ¿bien? Genera una contracción del externo. ¿Por qué? Porque es un reflejo estimulatorio recto anal. O sea, me va a estar estimulando al esfínter anal externo. O sea, me lo va a contraer más. ¿Bien? ¿Para qué? Para que no vaya al baño. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero me pierdo con lo de la contracción y lo de la relajación. Ok. Porque como que era la interneurona inhibitoria cuando estaba inactiva, estaba Sí. contraída. Sí, igual, o sea, acá también tenemos neuronas inhibitorias, ahora lo charlamos, pero no pienses en las neuronas inhibitorias. O sea, acá estamos viendo el esfínter. Sí, Después, si lo querés complejizar con la interneurona, se puede. Pero primero vamos con lo fácil que es el esfínter. ok, ¿Sí, Cande? ok. Yo tengo reflejo inhibitorio recto anal, que es el RIRA. Se distiende el recto. Esa distensión me genera un reflejo con un montón de pasitos que la respuesta, o sea, el efecto de ese reflejo es la inhibición, porque es RIRA, es inhibitorio, del esfínter anal interno. O sea, mi esfínter, si yo lo inhibo, ¿qué hace?
Se va a relajar. Perfecto, se relaja. Estoy inhibiendo al esfínter. Claro, ¿Sí? porque el esfínter quiere contraerse todo el tiempo, sería. Está contraído todo el tiempo. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si inhibo al esfínter, el esfínter se relaja. Entonces, el RIRA se genera la relajación del esfínter anal interno. ¿Bien? Ok. Ahora, después tenemos el RERA, que también con la distensión del recto, pero es un reflejo estimulatorio recto anal. O sea, voy a estar estimulando al esfínter anal externo. ¿Sí? Si yo Sí. estimulo a un esfínter, ¿qué hace el esfínter? Se va a contraer. Perfecto, ¿sí? Se va a contraer. Bien, ¿y eso es para qué? Para que no me haga caca encima. ¿Se entiende? Lo controlo de forma más voluntaria. Sí, ¿Sí? sí. Sí, sí, ok. Entonces, este es viscerosomático el RERA. ¿Por qué? Víscero porque el estímulo es del recto, ¿bien? Que es músculo liso. Y somático porque estoy controlando al externo, que es músculo esquelético. ¿Sí? Y después tenemos el reflejo perianal y el reflejo gastrocólico. El perianal, ¿bien? El estímulo es la estimulación de la piel perianal. Así que te toquen ahí la piel cerquita del culo. ¿Bien? No. Entonces, te tocan la piel perianal, ¿bien? Y lo que haces es contraer el esfínter anal externo. ¿Sí? Y es somático, ¿bien? Son dos estímulos de músculo esquelético. Y después está el reflejo gastrocólico, que es, el estímulo es la distensión gástrica, genera movimientos colónicos. Y este es víscero-visceral, ¿sí? Es el típico del bebé. Come, caga. Come, genera distensión gástrica y caga. ¿Por qué? Porque esa distensión gástrica genera estimulación de los movimientos colónicos y el bebé va al baño. ¿Sí? Y también es normal en los adultos el típico de, che, desayuno y tengo que ir corriendo al baño. ¿Por qué? Bueno, es por este reflejo. Sí, que ocurre después de estar mucho tiempo en ayuno, como es el desayuno, bien, comes y te puede generar este reflejo, sí, que es normal, no es nada raro. ¿Se entendió un poco estos reflejos de la defecación? Sí, sí. Sí, se entendió. Bien, vamos con los choice. Dice, los esfínteres anales externo e interno son fundamentales en el proceso de defecación. ¿Qué sucede con estos esfínteres cuando el recto se ocupa luego de un movimiento en masa? ¿Sí? O sea, yo les dibujé. Tengo acá el recto. Se ocupó, me llegó la caca. ¿Qué pasa con ambos esfínteres, con el interno y con el externo? ¿Qué pasaba? O sea, me llegó la caca, se distiende el recto. ¿A qué reflejos estoy estimulando? Al Rira. Al RIRA y al Al RERA también. perfecto, ¿sí? O sea, fíjense que ambos tienen el mismo estímulo que es la distensión del recto. ¿Bien? Entonces, se activa el RIRA. ¿Qué genera el RIRA? Inhibía el esfínter anal interno. Perfecto, inhibe al esfínter anal interno. Entonces, acá me dice, se estimulan ambos esfínteres, ¿es correcto? No. No, porque ya vimos que el RIRA me inhibe el interno, entonces ambos no se estimulan. Acá me dice que el interno se lo estimula. ¿Y qué dijimos? Se inhibía. Perfecto, el interno se inhibe porque ocurre el RIRA, que es el inhibitorio. Bien, se inhibe ambos esfínteres, todavía no sabemos qué pasa con el externo. Bien, y acá dice se inhiben el esfínter anal interno, hasta ahí está correcto. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Sí, Bien. Y también por la distensión del recto ocurre el RERA. ¿Qué pasaba en el RERA? Se estimula al externo. Bien, sí hay la estimulación del externo. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con la C o con la D? con la D. Bien, con la B, ¿sí? No inhibo ambos esfínteres. Uno se inhibe, otro se estimula. Usted recibe en su consultorio a un niño de 3 años con su madre primeriza que le comenta que el pequeño siempre defeca después de las comidas, lo cual le preocupa porque no sabe si es normal. Usted la tranquiliza y le dice que es una situación fisiológica. ¿Qué reflejo explica dicha situación? ¿Cuál dijimos? El gastrocólico. Bien, gastrocólico. Gastro porque el estímulo es la distensión gástrica y cólico porque el efecto es los movimientos colónicos. ¿Sí? Perfecto.
Un paciente de 88 años tiene un problema severo de constipación. Pasa días sin evacuar el intestino y no siente deseo de hacerlo. Luego de hacer un estudio de presiones del recto, una manometría anorrectal, su médica gastroenteróloga le dice que tiene una alteración en uno de los reflejos de la defecación. ¿Qué alteración podría presentar la paciente? O sea, le hicieron una manometría bien anorrectal y vieron que había algún problema en estos reflejos de la defecación. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esfínter anal interno, esfínter anal externo. ¿Sí? ¿Qué creen? Vamos con las opciones. Si hay reflejo recto anal inhibitorio exagerado, ¿este qué reflejo es? Rira. Mira, Bien, es el RIRA, ¿sí? Porque dice reflejo recto anal inhibitorio, nosotros le decimos reflejo inhibitorio recto anal. ¿Qué hacía el RIRA? Relajaba al esfínter anal interno. Bien, el esfínter anal interno, ¿sí? Y si está exagerado, ¿qué pasa? dejaría No. pasar más. Bien, la- o sea, no se va a relaja permitir aún más y defecar. deja pasar más cosas, ¿sí? Entonces, ¿podría ser causa de la constipación que tiene este paciente? No, No, ¿sí? Porque si tiene constipación es porque tiene algo que le está trabando que no le deja bajar la caca. En este caso, este está abierto y deja pasar, ¿sí? Entonces la A no es. La B me dice ausencia del reflejo recto anal inhibitorio, o sea, ausencia del RIRA. ¿Qué creen? puede ser. Bien, podría ser. Entonces lo dejamos ahí. La C me dice ausencia del reflejo recto anal estimulatorio, o sea, hay ausencia del RERA. ¿Qué hace el RERA? Lo contraía y si no va a estar relajado el esfínter anal externo. Perfecto, sí, el RERA me contrae el externo. Si yo no tengo RERA, el externo no se contrae, por ende, deja pasar. Entonces, incorrecta. ¿Y reflejo perianal ausente? ¿Qué hace el reflejo perianal? También contraía el externo y También. si no está, va a estar relajado. Excelente, sí, también contrae el externo, entonces si no está, está relajado. Por ende, nos quedamos con la B. ¿Se entendió este? Sí, Última. ¿Qué es el reflejo inhibitorio recto anal? Primero, ¿es viscerosomático, visceral, viscerosomático o somatosomático? El RIRA. Visceral. Visceral. Bien, visceral, acuérdense, distensión del recto y interno. Músculo liso ambos. Entonces, visceral. Si viscerosomático lo descargo, viscerosomático ya está. O sea, ya con saber eso, se lo descartaron. Supónganse que no se acuerdan de esto, lo pueden sacar en las otras partes. Sí, acá dice, se produce cuando la relajación del recto relaja al esfínter anal externo. Si es RIRA, no es el externo. ¿Sí? La B dice, cuando la relajación del recto relaja el esfínter anal interno, está bien. Bien, y acá dice se contrae el externo, ya vimos que está mal. Y acá dice que es cuando se estimula la piel perianal y se contrae el externo, está mal. ¿Se entiende? Sí, sí. sí. Bueno, terminamos. Sí, perdón, yo me perdí con la pregunta que era el gastrocólico y el perianal. ¿Cuál sería la diferencia ¿En cuál? en eso? ¿En esta? ¿En cuál? No entendí. En esta pregunta. Ok, el gastrocólico es el nene come, caga, come, caga. ¿Por qué? Porque come distensión gástrica, se estimulan los movimientos colónicos. ¿Sí? Eso es el gastrocólico. El perianal es que tocan la piel ahí del culo, ¿sí? Y contraes el culo. ¿Bien? No te digo que lo intentes, pero bueno, podés si querés, ¿sí? Es tocar, estimular la zona perianal, ¿sí? O sea, alrededor del ano, y eso genera contracción del esfínter anal externo. Es muy frecuente, tipo, cuando hay que hacer algún tacto rectal, por ejemplo, que es difícil, ¿por qué? Porque vos tenés que hacer esto y no podés, porque estás estimulando la piel y eso genera contracción del esfínter externo, entonces te cuesta entrar.
¿Se entendió o no? Sí. Traté de ser lo más gráfica posible. Sí, me había perdido porque había escuchado algo de que tipo como cuando desayunás, vas al baño al toque. O sea, pensé por eso, Ese es capaz el que dijiste mal, gastrocólico. ok. Ese es el gastrocólico, que es normal. ¿Sí? Es más frecuente en niños, pero en adultos puede estar y no pasa nada. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Les gustó la clase? Sí, se entendió muchísimo. Sí. Me alegro. Era la idea. Nada, digestivo, como les digo siempre, es fácil, ¿sí?